siempre hay unas que te traicionan. Hasta en los bandidos se traicionan. Para comenzar, se nos presentaría nuestro prota, Toto, quien es alto papucho, tremendo jinete, tremendo alfa. Todo el mundo quería estar con él, pero era un timidín que parecía candidato a monje. Aún así, obviamente 3 mujeres terminarían fijándose en él, aunque no por amor. Solo querían madrear, detonar y mandarlo al cielo de los capibaras. Mujeres tenían que ser desgraciadas. La primera sería Ciel, la princesa heredera del clan demonio, con más drama que una serie turca. Un día su papá le había llamado para darle una misión importantísima: eliminar al mayor enemigo de los demonios. Y no hablamos de un don nadie, sino del héroe más fuerte de todos, Toto. Obvio, la chica pensaría que sería facilito. Agarraría sus maletas, dijo bye y saldría volando del castillo a cumplir su misión. En otro pueblo cercano estaría Anemone, la analgótica del harem, bellísima. Hija, ¿qué hora sales por el pan? Ella es una desvividora famosa por jamás fallar. Aceptaría $10,000 para disfrazarse de sacerdotisa y acabar con el invencible héroe. Mientras tanto, la tercera waifu, Gore, ella era una chambeadora de la más alta calidad, pero de esas que te azotan. Es una de sus doncellas le presentaría el candidato perfecto para seguir con su hobby, nuestro inocente Toto, a lo que ella obviamente diría: me interesa, me sirve. Volviendo con nuestro prota, Toto, el héroe musculoso y fachero, entraría al gremio con la ilusión de por fin conseguir un grupo. Pero claro, su mirada daría tanto miedo que cada vez que intentaba unirse a alguien, todos salían corriendo como si hubieran anunciado impuestos nuevos. Ya sabes. ¡Viva la libertad, carajo! Pero el destino decidiría darle un giro. Las 3 waifus que conocimos se ofrecerían a unirse a su grupo. Ahí los héroes presentes protestarían. Sin embargo, Gore no perdería el tiempo colgándose de su brazo anunciando que ya era suyo. ¡Qué bendición! El problema sería que el contacto pondría tan nervioso a nuestro prota que nuestro muchacho termina rojo y al borde del desmayo. ¡Que no se note el urgido! En vez de asustarse, las 3 se emocionarían porque habían encontrado un héroe vulnerable. De hecho, Ciel se haría pasar por maga, arrastrándolo fuera, destrozando el techo. Ahí comenzaría a perseguirla y en eso Anemone se sacaría una metralleta, Dios sabrá de dónde. La pechugona no se quería quedar atrás, así que usaría un anestésico secreto, dejando a las otras chicas sin poder moverse. Pero el caos se desataría, pues aparece un dragón mamadísimo que se chinga todo lo que ve. Sin embargo, en ese momento es que Toto despertaría y de un guamazo salvaría a sus cuchurruminas. ¡Qué hombre! Obvio, las féminas quedarían felices, reflechadas, pero como lo tocaron de nuevo, el héroe se desmaya al rato. En ese momento ninguna tendría el valor de desvivirlo tras ser rescatadas. Gore sugeriría ir a comer para conocerse mejor y como habían dulces de por medio, Ciel acepta sin pensar. Más tarde llegarían a una cafetería. Ahí las chicas se presentarían con identidades falsas y Toto, en lugar de dar un discurso épico, apenas podría decir que promete protegerlas. Ahí Gore, con cero piedad, volvería a colgarse de su brazo y claro, nuestro prota se pone otra vez. ¡Me corro! En eso las chicas aprovecharían para dejar las caretas y sacar las verdaderas intenciones. Ciel confesaría ser la hija del mismísimo señor oscuro. ¡Ay, qué miedo! Enviado a borrar del mapa a Toto, la analgótica diría que su objetivo era el mismo y por su parte la última admitiría sin pena que lo quería como su nueva mascota personal. Sin embargo, la primera sorpresa llegaría de Anemone, que de la nada dijo que ya no le interesa marchándose. Según ella, prefiere eliminarlo desde un techo usando un rifle, ya sabes, estilo francotiradora, un 300. Sin embargo, antes de siquiera apuntarse, toparía con un gordo esclavista intentando vender a una niña. Obvio, la chica no dudaría, saltó rescatando a la cría y hasta le daría una bolsita de monedas para que huya. El problema vendría después, pues el esclavista se revelaría como un monstruo verde decapitado. Empezaría a darse de madrazos, pero la pelea pintaba complicada. Sin embargo, ahí aparecería nuestro fachero, ¡qué pechote! Y con un guamazo mandaría el bicho al otro barrio. Encima lanzaría un discurso heroico sobre proteger siempre a sus chicas. ¡Ay, qué tierno! Pero la ternura duraría 2 segundos porque Toto se paraliza al ver que Anemone lleva escondido un cuchillo. Ella, sin explicación lógica, le tiraría un besito para calmarlo y claro, Toto... ¡Oh, me vengo! Se nos desmayese. Mientras tanto, las otras 2 casi que vieron todo se estarían cagando de risa, aunque también querían saber por qué Anemone no eliminó al monstruo de un golpe. Ella explicaría que buscaba alejar la batalla de la niña para no traumatizarla. Al final admitía que su objetivo era juntar dinero de esas misiones para cambiar el mundo. Primera gótica que veo con sentimientos, una así, papito Dios, no te pido más. Después intentaría clavarle el cuchillo a Toto, pero este se desintegra antes de tocarlo, así que con toda la cara de vergüenza diría que estaba cansada, así que lo intentará otro día. Para no quedarse atrás, Gore sugeriría ir a una posada, pero esa tendría una sola cama. Por ello Anemone optaría por irse a otro cuarto y Ciel, aunque al inicio no vio el problema, también se iría. Al final Toto quedaría solito con Gore. ¡Se lo van a profanar! Apenas estuvieron a solas, la rubia le inyectaría un líquido para dominarlo y se iría a duchar toda feliz con la idea de entrenar a su mascota. Sin embargo, al salir Toto seguía igual, así que se pondría su traje de dominatrix, empezando a repartir latigazos. Eso no es de Dios. Pero contra todo pronóstico, Toto resistiría el líquido y hasta se pondría encima de ella en la cama. ¡Qué golazo! Si juega el 10, el 9. Ante eso, Gore ya activaría la cascada, pues nadie la ha dominado así, pero justo cuando la situación se subía de tono, Toto despertaría del todo. La vería abajo y caería de nuevo, ya sabes. Pendejo no dura nada. Las 3 luego se reunirían para hablar de la fuerza del héroe. Gore preguntaría si no le temían, pero Ciel y Anemone aseguraron que sabían de su poder de dominación
diversión y no les molestaba. Ciel incluso confesaría que nunca tuvo amigas ni juegos de infancia, así que estaba feliz de compartir con ellas. Al amanecer, Toto abriría los ojos confundido en el suelo. Pensaría que había soñado con esas tres, pero al girar, ahí estaban ellas dormidas entre montañas de dulces. ¡Qué bendición! Ojalá alguna vez yo ser el protagonista. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Más tarde, Gore se levantaría, entonces Ciel la regaña por dormir hasta el mediodía. Luego todas se burlarían del héroe que seguiría en sus constantes colapsos, y ya cuando finalmente se levantó volvería a desmayarse al verlas juntos en la cama. No tiene remedio nuestro chico. En fin, tras reponerse todos decidirían dejar la posada e iniciar su primera aventura. Ahí Toto estaría preocupado porque cada vez se desmaya más seguido, defensas bajas, pero juraría protegerlas, ante lo cual las chicas le sonríen y en su cabeza planean cómo traicionarlo. Es que está en el ADN de las mujeres. Eso sí, irían a hacer todos los trámites necesarios, irían al gremio a registrarse, algo facilito, nombre, firma, y si había estado en otro grupo, algo que obvio no, pues todos eran primerizos. Ahí solo faltaba decidir el líder, y como no, Gore tomaría la batuta nombrando a su hombre, quien todavía no procesaba que al fin tenía un equipo real. El problema sería que estaba tan emocionado que se golpearía la frente contra el mostrador, asustando a la pobre secretaria. Después de limpiarse la sangre por 10ª vez, Gore le pediría que dejara de actuar como un cachorro nervioso y asumiera su rol semi-macho. Ponte los pantalones, hijo. Al rato la secretaria les entregaría los papeles y oficialmente eran del grupo registrado. Ya afuera, Toto miraba la constancia con ojitos de enamorado, mientras Gore ya daba clases express de cómo conseguir rango A sin morir en el intento. Ante las caras de confusión, la rubia explicaría el sistema. Todos arrancaban en rango E, lo más bajo de la pirámide, y con esfuerzo pueden subir a D, y si eran muy pero muy aplicados, llegar a C, ya que era un filtro ya brutal, pues solo un 20% lo lograba. Después vendría el rango B y con mucha suerte, el rango A. Pues el rango S es solo para los dioses del gremio, aventureros que enfrentan dragones, espectros y señores oscuros. Si querían subir a la cima, había que sudar. Pero claro, con rango E solo podían recolectar hierbas, eliminar slimes de feria, a lo que Anemone resignada propondría empezar de una buena vez. Todos estuvieron de acuerdo menos Ciel, quien decidiría colgarse del brazo de Toto, su fortachón. Con el grandulón Co, la demonio recordaría que ellas no estaban ahí para jugar las misiones, sino para competir en quién se deshacía primero del héroe. Las demás aceptarían y el plan sería que cada día una tendrá derecho a intentarlo, sin interferencia de las otras. Para definir el orden lo harían de la manera más seria posible, ¡Kankenpon!, dejando a Ciel como ganadora. Al rato Toto despertaría confundido, lo último que recordaba era el tablero de misiones y ahora estaba junto a Ciel. Como siempre su cabeza se llenaría de fantasías donde él era un líder así bien confiado, bien carismático. Lástima que en la realidad estaba sudando frío frente a una adolescente. Ella, notando su incomodidad, le preguntaría por qué deseaba tanto tener un grupo. Algunos buscan fama, oro o poder, pero su respuesta sería distinta: quería confianza. Veía que si vence al señor oscuro le daría seguridad de sí mismo y poder hablar con las féminas. Ya sabes, acá les dije a las minitas. Por cierto, yo también tengo Instagram, así que anda a seguirme por allá, no seas malo. Eso de que el prota quiera ponerla tocaría las fibras de Ciel, quien también anhela validación, pues en el castillo nadie la motivaba en su misión, así que admitiría que lo entendía, obviamente con trampa, ya que agregaría mentalmente que el que acabará bajo tierra será él. Ahí Toto, ya en confianza, confesaría que se preocupaba porque siempre se desmayaba en lugar de protegerlas. Ante ello ella reiría recordándole que ya le había salvado en serio. Sin embargo, los halagos serían demasiados y otra vez ya sabes, ¡Me corro! con lo que cae inconsciente y es vicio. Mientras tanto, las otras dos escondidas tras un árbol se reirían a carcajadas de Ciel porque parecía encariñarse con el héroe. La demonio ofendida soltaría su poder por callarlas y Anemone responde igual. El pleito habría escalado, pero Gore intervendría recordándoles que tenían su primera misión oficial, ir a la cueva del lago a recolectar hierro. Luego el grupo partiría y cuando llegan a la cueva, sorprendentemente Toto se sentiría tranquilo, feliz de ir adelante como escudo, mientras que desde atrás las chicas hablarían sobre cómo planeaba Ciel deshacerse de él. Ellas apostaban a una bestia invocada, pero estaban muy equivocadas. La pequeña princesa decidiría invocar un ejército de slimes. ¡Pa' esa mamada, no hagas nada! Nuestro héroe con su estilo de siempre los reventaría en segundos, pero ese era justo el plan de Ciel, comprobar si Toto usaba algún tipo de arma además de los puños. Y no, el chico seguía siendo fiel a sus manitas santas. Ahí Anemone quedaría sorprendida con la jugada, porque ahora sabían que el grandulón tenía un punto débil, cero defensa real. Por ello Ciel, sin pensarlo, crearía un slime emperador gigantesco, una masa pegajosa capaz de absorber energía cualquiera. Para disimular, ella fingiría estar preocupada, ya sabes. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Ahora quién podrá rescatarnos? Advirtiéndole que esas criaturas podían devorar víctimas enteras. Toto, ingenuo como siempre, lanzaría un puñetazo, pero el bicho atrapa su brazo. El héroe intentaría zafarse, aunque parecería tener una aspiradora pegada, pero como no era ningún debilucho, usaría su fuerza bruta para azotar al monstruo contra el suelo. El problema es que aquel emperador no era cualquier slime. Este aprovecharía sus restos para golpear a Toto contra la pared, empezando a absorberlo. La princesa ya se saboreaba su victoria, pero el grandote, gracias a los privilegios del protagonista, se zafaría gracias a un grito. ¡Jálese!
¡Ese no! Vaya grito. Este rugido supersónico repintaría el slime en pedazos, dejando a las chicas heladas. La idea de eliminarlo ya no sonaba tan fácil. Ciel resignada susurraría que se rendirá por hoy, y con la amenaza fuera de escena, Gore recordaría que todavía tenía que recolectar hierro. Algo fácil porque Toto destrozaba rocas con un manotazo y las chicas solo recogían los pedazos. Siempre nos usan como herramientas y las féminas no hacen nada. Y en la tarde entregarían una bolsa enorme al armero, quien felicita al héroe por su templanza y hasta le diría que espera grandes cosas de él. Ante tal cariño real, Toto casi llora de la emoción. En lo que iban de camino, sus waifus le preguntarían al prota en cómo se había hecho tan fuerte. ¿Entrenamiento secreto, artes marciales prohibidas, entrenamiento Saitama? Y no. Bueno, casi que sí. Puras pesas y press banca al fallo. De repente aparecería el pelirrojo pesado de la armería para burlarse. Dijo que el armero felicitaba a todos los novatos inútiles y encima se atrevía a invitar a las chicas a unirse a él porque era rango D. Obviamente ellas lo mirarían como si fuera cucaracha y el tipo viviría con la dignidad en el suelo. Sin embargo, sus palabras sí golpearían el corazón del Totito, que se sentiría lento contra simples slimes. Ese día se juraría a sí mismo hacerse más fuerte. Luego bajaría la cabeza pidiendo quedarse con el grupo, como si firmara un contrato sagrado. Ahí ellas le pedirían que relaje la raja, pues nunca habían pensado en echarlo. Ay, el amor. Al día siguiente llegarían a dos a un pueblito donde Anemone y Gore jugaron piedra, papel o tijera para ver quién tendría el turno de matarlo, de que si él había fallado. Al verlas Toto, todo un ingenuo, vería puro y duro compañerismo. ¿No tienes idea de la que te va a caer? Pues ganaría la chambeadora de la más alta calidad, Rico. Para empezar su plan, pediría que las otras se escondieran y se llevaran a Toto a solas. Desde fuera aparecerían una parejita en cita, lo cual pondría nervioso al héroe. Ahí ella lo invitaría a comer a lo que se desmaya. ¡Pa' mí que estés! Mientras tanto, Ciel quería probar todos los platillos del lugar y Anemone observaba a la parejita. Volviendo con Gore, ella llevaría al prota a una taberna, pediría 2 jarras de cerveza y quería emborracharlo para sacarle la info. Y aunque Toto no bebía, la rubia insistía tanto que una no es ninguna. En eso ya lo miraría con ojos de novela y él se imaginaba a Toto un galán, aunque sabemos que apenas podía articular cada palabra. Al ver que su plan no avanza, Gore decidiría jugar fuerte. Lo invitaría a unos pinchos de águila aderezados con una mezcla letal, diseñados para dejarlo nervioso, cansado y con la mente hecha papilla. Sin embargo, nuestro grandulón se quedaría quieto, le sonreiría como idiota y seguiría fresco como si nada. Frustrada, la rubia le ofrecería un sándwich con anestésico, el cual con un solo mordisco cualquiera que haría una semana entera, pero Toto lo devora, sonreiría otra vez y seguiría respirando como si nada. Afuera de la taberna ella estaba desesperada, pues era inmune a todo y peor aún sabía que si se quitaba la ropa frente a él, el grandote ni se enamorará, solo se desmayará. Ese sentimiento de rechazo le recordaría el pasado cuando nadie la quería. Le llegó la nostalgia. Ya al límite lo miraría directo preguntándole si la quería. El prota confundido casi se muerde la lengua del susto, a lo que Gore jugaría su última carta. Activaría su poder para ordenarle que fuese su perro. Ella querría que se entregara por completo, pero sorpresa, Toto volvería a resistirse, inmune una vez más a las mentiras de esa gata. Eso rompe el corazón de la dominatrix, quien no podría evitar soltar lágrimas. Luego entre sollozos le pediría al grandote que no la odie, y él en un gesto inesperado se mordería la mano para mantenerse consciente, explicándole que no podía ser su perro porque debía protegerla. Además nunca lo odiaría, pues las 3 chicas eran lo más importante de su vida. Recursi, mi rey, las conociste hace 2 días. En fin, esa declaración sonrojaría a Gore, quien terminaría sonriéndole tierna. Y Toto obviamente no aguanta más y ya me tienes hasta la madre con los desmayos. A lo cual cuando despertó, la rubia ya lo había curado y adornado con una flor. Algo de sentimientos tenía que haber en ese gran corazón. Ya más tranquila, la chica volvería a ser la Gore juguetona de siempre, aclarando que todo había sido una broma. El inocente como siempre le creería y fueron a reunirse con las otras. En el camino Ciel había encontrado una pastelería y quería arrastrar a Toto a comprar dulces. Entonces Anemone aprovecharía para burlarse de Gore por no haberlo eliminado, pero la rubia contestaría que al menos se había divertido. Al día siguiente Anemone reclamaría su turno para liquidar al héroe, jurando que ese mismo día acabará el viajecito. Pero Ciel lo dudaba, convencida de que fallará, y yo tramaba un plan nuevo para mañana. Gore opinaba lo mismo y aburrida invitaría a la princesa a comer helado en una tienda secreta. Mientras tanto la gótica llevaría a Toto al bosque con la excusa de recolectar hierbas medicinales. El viaje sería un silencio incómodo, pues él no sabía hablar con mujeres, ya sabes. Te vi y dije, añá, hija de la minita. Y bueno, esta como falsa sacerdotisa tampoco tenía tema. Por otro lado, Gore intentaba envenenar el helado de Ciel, pero fallaría porque la niña había puesto un hechizo de protección. Toma eso, rubia. De pronto aparecería un tipo exigiendo silencio, pues él y su grupo estaban robando el local. De repente su jefe Zack, un ex aventurero de rango B, se presentaría esperando respeto, pero Gore con sarcasmo lo felicita por llegar tan alto y eso lo emperra. Ahí lanzaría sus cadenas, pero el escudo de Ciel lo bloquearía, lo cual ella decide enfrentarse al tipo, animada por Gore, que ya pensaba en la recompensa. En el bosque Toto intentaba romper el hielo preguntando por pasatiempos, ya sabes. ¿Te gustan las patatas? A mí también.
Me gusta más la mayonesa que el ketchup. ¿A ti qué te gusta más, mayonesa o ketchup? Distraída confesaría que le gustaba el alcohol y el dinero. Luego intentaría excusarse diciendo que era broma, pero no es tan broma. Para no quedar como una adicta en plena cita improvisada, Anemone cambiaría de tema preguntándole a Toto por sus pasatiempos, a lo que el grandote contestaría especialmente que le gustaban las pesas. Viendo que la charla moría como los intentos tuyos por hablar con tu crush, la pelinegra arriesgaría aún más y preguntaría por la cicatriz en su rostro, aunque yo hubiera sacado la infaltable. Aquello lo entristecería, pues era el recuerdo de un monstruo que le había arrebatado familia, hogar y confianza. Por eso mismo se hizo héroe, quería recuperarlo todo. El paseo continuaría hasta un prado lleno de flores y plantas medicinales. En eso, cuando Toto se agacha a recoger algunas, Anemone aprovecharía para soplarle el oído, y obviamente el hombre se desmaya al instante. Mientras tanto, en la heladería, Ciel y Gore terminarían humillando a Saki y a su grupito de locos. Ahí atarían a los bandidos, aconsejándoles a los dueños llevarlos al gremio para la recompensa. Pero el único problema es que habían destrozado un medio local en la pelea. Detalles. Los agradecidos dueños querían invitarlos a cenar, pero ellas no podían aceptar. ¿Cómo explicar que derrotaron a un ex héroe de rango B sin dudar? Por ello, Gore usaría su tonito especial para borrar recuerdos, y Ciel, impresionada, le pediría a la rubia que le enseñara algunos trucos químicos de científica loca. En ese tanto, en el prado, Anemone colocaría bombas en el cuerpo del dormido héroe. Estas crecerían según la energía de la víctima, y Toto resultaría ser tan poderoso que la bomba se inflaría a lo bestia. Ahí ella entraría en pánico y separaría el artefacto justo cuando Toto despertaba. Luego el héroe la lanzaría lejos, provocando una explosión que borraría media montaña del mapa. Ya cuando la asesina abrió los ojos, vería al grandote chamuscado protegiéndola con todo su cuerpo. Entonces sonreiría agradecida y claro, esto provoca otro desmayo de Toto. Controla tus palabras, hija, ya sabes cómo es este chico hormonado. Horas después regresarían a la posada y Anemone mentiría diciendo que un monstruo había puesto la bomba. Ya cuando llegan, los esperaban Ciel y Gore, también chamuscadas porque la onda explosiva los alcanzó. Cosas que pasan. Así pasarían los días y el grupito ya funcionaba como equipo. Derrotarían a goblins malignos facilito. Por ello el gremio los felicitaría anunciando su ascenso a rango D, pero para concretarlo debían completar una misión especial, limpiar una mazmorra y traer un objeto de prueba. Ahora sí, veamos si las mujeres se ponen la 10. Al llegar, el guardia explicaría que debían descender hasta el último nivel, pero no les podría revelar cuántos había. Aún así, las chicas estaban felices porque una mazmorra significaba tiempo a solas con su macho. Claro, el día anterior habían firmado una tregua entre ellas, pero todas sabían que era puro cuento. Anemone consideraba ridículo seguir fingiendo compañerismo, mientras Gore opinaba que valía la pena actuar, ya que misiones más peligrosas ofrecían mejores oportunidades para liquidar a Toto. Y si el testaruda sabía que enfrentarse a la rubia era inútil, así que aceptaría seguirle el juego. Al final todas prometerían dar lo mejor en la misión, aunque secretamente tramaban acabar con el grandote. De nuevo en el presente y dentro de la mazmorra, la primera prueba exigía que Maga y Héroe introdujeran la mano en una máscara que absorbía energía. Lo hicieron y pasaron al siguiente nivel. Conforme seguían caminando, Toto se empezaba a sentir débil. Lo que él no sabía era que Ciel había manipulado la máscara para debilitarlo a propósito. Siniestra esta niña. Pero ahí Anemone, sin querer dejar ventaja, usaría su magia para revitalizarlo. Ahí Ciel casi armaría un berrinche, pero Gore la calma recordándole que en ese juego por el prota Toto valía. Bien decía mi abuelito, en el amor y en la guerra Toto vale. Tuvo 15 hijos. La segunda prueba consistía en cruzar un corredor de fuego, ideal para el gran plan de Anemone, pues había traído bombas cuyo poder se duplicaba con llamas infernales, Toto una gótica. Pero el detalle es que Ciel, desconfiando de la pelinegra, usaría un simple hechizo de viento apagando el fuego. El grupo descendería al siguiente nivel de la mazmorra, donde monstruos surgirían de la niebla. Esta era la oportunidad perfecta para Gore, que venía cargada de pociones listas para alterar la mente. Entonces destaparía su tónico especial para hacer que las otras dos se pelearan entre ellas, mientras esta se quedaría feliz con el héroe su papazote, pero lo había usado tantas veces que Ciel y Anemone ya eran inmunes. Mientras seguían bajando, las chicas se dieron cuenta de que el estorbo real eran ellas mismas, por ello el ambiente estaba más tenso que nunca. En eso llegarían a una sala con 3 puertas. Anemone quería ir al tesoro, convencida de que ahí estaba la prueba final, mientras que Ciel apuntaba a la puerta de la gloria, segura de que significaba victoria, y Gore, como siempre coqueta, elegiría la puerta del placer, porque era el momento de pasarla bien. Obviamente esto no termina bien y se armaría alta discusión, lo que provoca que casi se eliminen entre ellas. Ahí Toto vería todo confundido, no entendería ni madres, pues durante toda la mazmorra había trabajado en equipo y ahora parecían villanas. Al recordar que la misión era llegar al último nivel, resolverían el dilema a su estilo. Le meterían severendo madrazo al suelo, logrando así abrir un atajo directo al nivel final. Si me lo preguntas a mí, ya sabes, tuvieron suerte, pero estos son los privilegios del protagonista. Pues fácil pudieron caer en la lava. En fin, ahí los recibiría Bele, un anciano musculoso que sería su examinador. Entonces les explicaría que la prueba era simple, si lograban darle un golpe ganaban. Fácil en teoría, aunque el viejo babeaba de emoción por enfrentar a chicas pechugonas y jóvenes, no como el que ya escala cantante viejo verde. Antes de que ellas explotaran, Toto se adelantaría. Durante toda la prueba había cargado con las tareas y él quería demostrar que también podía. Ahí Bele se burlaría, convencido de que el héroe no
tendría oportunidad contra sus años de experiencia. Pero cuando atacó con patadas voladoras, Toto las bloquea demasiado fácil. Las chicas por su parte se sentarían a mirar, aunque pronto Gore tendría otra de sus ideas retorcidas. Decidirían unirse a la pelea para darle sus poderes al héroe, pero en realidad potenciaron a Bella al máximo, esperando que así Toto cayera. ¡Qué ilusas son las mujeres! Pues ni con esa ventaja lograrían derrotarlo. Ya sabes, usaron al viejo de Pokémon. Toto con un solo derechazo mandaría al anciano al suelo. Fin del calvo verde. Tras la victoria, Ciel notaría que alguien los observa, aunque no alcanzaría a ver quién es. Sospechoso, demasiado sospechoso. Horas después, el guardián oficial los felicitaría entregándole su placa de rango D. Ahí Toto estaba feliz, pero también preocupado, pues en la penúltima prueba las chicas parecieron cambiar, andaban agresivas. Sin embargo, ellas con cara de angelitas le asegurarían que solo habían estado bajo un hechizo raro de la mazmorra, y el ingenuo les creería pobrecito. Sin tiempo para más drama, el estómago de Toto rugiría como dragón, por lo que Gore propondría ir a beber para celebrar, y de paso Ciel pediría sus dulces, y en la noche todos brindarían, las adultas con cerveza y la princesa con juguito. En eso notaríamos que Anemone resultaría ser una máquina de beber. Hasta las santas merecen cerveza. Una hora después, Anemone estaría tan pasada de copas que no soltaba a Ciel, acariciándole el cabello y rogándole que la llamara Onisan. Y claro, la princesa estaba a punto de mandar al más allá. Toto también estaba con, no por el alcohol, sino porque Gore lo abrazaba demasiado pidiéndole ir a un cuarto a solas, porque le dan pan al que no tiene hambre. En eso, intentando poner orden, Ciel sugeriría hablar de cosas importantes, pero Anemone insistiría en que la pequeña probará cerveza. Al final, los demonios no respetan leyes, pero como Ciel se negó, Gore le pediría un cóctel dulce servido en coco. Al final, la niña aceptaría, pero aclara que solo bebe por presión social y que no piensa convertirse en una borracha vulgar. Spoiler, una hora después estaba peor que las otras. Ya con licor suelto, la princesita hasta le cumplió a Anemone el capricho de llamarlo Onisan. Luego lanzarían un reto de pelea, aunque enseguida admitirían que era broma, pues estaban divirtiendo demasiado como para arruinar la noche. Anemone, entre risas tímidas, reconocería que también la pasaba bien, pues la vida de sicaria solitaria no era precisamente feliz, y Ciel confesaría que jamás había comido con amigas porque su papá, el señor oscuro, le tenía sobreprotegida. Luego Gore propondría puntuar del 1 al 100 cuánto les ha caído Toto. Ciel dijo 2, Gore lo guardaría en secreto, estallando enclochada con nuestro héroe, y Anemone soltaría un 51, poniéndose roja como tomate. Después de unas horas, el prota despertaría y se iría junto a sus waifus a la posada. Rico. Bien. Rico. Rico. En horas de la madrugada, la princesita se levantaría notando que hay alguien observándola. Ella se llamaría Happy Knail, una de las guardianas del señor oscuro. En eso, la niña no podría evitar recordar lo duro que había sido entrenar con Happy. Esa mujer era una mezcla entre sargento militar y una demonio del gimnasio, famosa por convertir el entrenamiento en un infierno. En eso, Happy la saludaría con una sonrisa encantada, alegrándose de ver que su estudiante todavía está igual de adorable, pero pronto se pondría seria, pues ella estaba en ese lugar para llevarla de regreso a casa. Si seguía tardando tanto en derrotar al héroe, significaba que aún no estaba lista para conseguir su independencia. Para colmo, Happy quería volver a ser su instructora. ¡No! De nuevo a la tortura. De hecho, el simple recuerdo haría temblar a la princesa, ya sabes, recuerdos de Vietnam. Al ver la negativa de Ciel, Happy accedería a darle un poco más de tiempo para deshacerse de Toto, aunque le advertiría que lo estará vigilando, y esa amenaza pesaba más que cualquier monstruo en el pensamiento de Ciel. Al día siguiente, Toto quedaría desmayado en pleno desayuno, pues era la primera vez que veía a Anemone con ropa normal. Ni siquiera era tan atrevida como la de Gore, pero suficiente como para que el pobre se desplomara. Pero díganme, ¿quién no caería ante esta belleza? Mientras el héroe seguía inconsciente, Ciel aprovecharía para declarar que, aunque la noche anterior se había divertido, el plan de deshacerse de Toto seguía en pie. Ante eso, sus compañeros se sorprenderían un poco por el cambio de actitud, pero prefirieron callar. Luego, para reforzar su amistad, Gore diría que se irá de compras con Anemone, dejando vía libre a la pequeña princesa. Vaya solidaridad, pero sospechosa. Ya en la tarde, Ciel llevaría el grandote a la cueva del bosque para cumplir su primera misión de rango de despejar una mazmorra infestada de ratas demoníacas. Mientras exploran el lugar, nos daríamos cuenta de que ella había elegido ese lugar porque estaba lleno de trampas y tótems antiguos perfectos para arruinarle la vida a alguien. De hecho, Toto activaría una trampa al pisar un mosaico. Aún así, el tipo lo detuvo con una sola mano, como quien apaga la luz. Cada vez está más mamadísimo. Más adelante encontraría un tótem que absorbía energía, pero antes de que use, Ciel le encantaría un secreto para que solo dejara al héroe con un 10% de poder. Ahí Toto metería la mano sin dudar, y aunque se abrieron las puertas para seguir avanzando, ya se estaría sintiendo débil. Ya valió madres. En eso, Ciel notaría que Happy la observaba, así que decidió acelerar el plan. Levantaría un poco su vestido y, como era de esperarse, Toto se nos va al instante. Por un segundo, Ciel dudaría, pero recordaría cómo en el castillo los demás chamucos la veían como la consentida inútil. Entonces, decidida a probar lo contrario, reuniría todo su maná, toda su chakra. Este es Naruto Shippuden, y lograría herir gravemente a Toto. Esa era la primera vez que lo veía sangrar tanto. Bastaba un ataque más para concretar su misión, pero en ese instante le invadirían los recuerdos de todos los momentos compartidos con las chicas y con el mismo Toto. Risas, peleas tontas, dulces y juegos. Por ello, el corazón le jugaría una mala pasada, y en vez de
acabar con él, lo despertaría lanzándole el siguiente ataque contra una de las ratas gigantes que acababa de rodearlos. Obviamente Toto creería la excusa de que su herida habría sido culpa de la rata. Es que ya sabes cómo caemos en las malcriadas. Y claro, con cientos de bichos acercándose no había tiempo para sospechas. Mientras la niña le curaba las heridas, el héroe, como buen dramático, volvería a sentirse culpable por dejar el trabajo pesado a las chicas. Juraría otra vez protegerlas siempre y de paso se encargaría de todas las ratas que los rodeaban. Ya terminado la chamba, regresarían a la posada para que Gore curara al grandote, mientras Ciel fingía estar agotada tras la misión. En eso, Anemone, viendo al prota tan herido por primera vez, no podría evitar reírse, pues la niña obvio estaba mintiendo. Incluso le recomendaría dejar los dulces si quería fortalecer su cuerpo, el consejo más difícil del mundo. Esa noche la princesa se reuniría en secreto con Happy y estaría lista para volver al castillo. Sin embargo, la entrenadora la sorprendería, pues la dejaría continuar con Toto, ya que había demostrado independencia y poder. Además, quería comprobar si era posible un amor prohibido, ya sabes. Entre princesa chamuca y héroe musculoso. Para ello tiene que esperar un par de añitos más a que la princesa se termine de marinar. Luego de la charla, Happy, toda orgullosa, se retiraría convencida de que su alumna ahora está mucho más feliz que en la aburrida corte demoníaca. Al día siguiente, como ya era costumbre, Toto se desmayaría apenas vio a Anemone en bata, y Ciel rápida bromearía diciendo que el prota no se resiste a ninguna fémina, ya sabes, hija de la minita. En eso las demás se sorprenderían, ya que el día anterior la princesa había estado seria como funeral, al punto de preocupar al héroe. Entonces Gore le contaría que cuando le estaba curando las heridas, se le preguntó si había hecho algo mal con Ciel, pues sentía que ella estaba más distante de lo normal. De nuevo en el presente, Gore le confesaría que además de ser rivales por quien elimina al héroe, son amigas. Siempre estarán juntas la una para la otra, apoyándose. Por último, ambas chicas se ofrecerían a escucharla si necesitaba hablar. Eso la alegraría, aunque Celia asegura que ya estaba bien. Ya cuando Toto despertó, Gore lo tranquilizaría informándole que la princesa ya estaba de maravilla del fructas y para agüitar las aguas propondría un cambio de planes. En lugar de hacer misiones locales, viajar lejos, conocer el mundo, ir por unas chambeador. El héroe confundido preguntaría cómo dormirán, y obvio la respuesta sería en cucharita entre todos. Increíblemente intentaría resistir la idea sin irse más allá, pero Gore travieso apoyaría las pechugas en él, dejándolo con la automata. ¡Eso no es de Dios! El hombre que se viene rápido, Flash le llaman. Cualquiera diría que era un grupo de extraños, sin embargo Ciel se sentiría cómoda y feliz con ellas, así que acepta continuar. Días después, Toto y sus chicas iniciarían una nueva aventura. En eso Gore les informaría a todos que consiguió una misión para transportar mercancía a una ciudad lejana llamada Annie. Ante eso, Ciel estaría muy radiante, pues por fin va a empezar su vida, sin nada de chamucos y cortes que le digan qué hacer o no. Pero lo que no sabía era que estaban siendo observados en secreto. Mientras atravesaban el bosque, la pequeña chamuca ordenaría a Toto que no se desmayara, pues cada vez que lo hacía era ella quien terminaba cargándolo con magia. Y eso es un abuso laboral. Miren quién está hablando de explotación. Además, el viaje esta vez fue el triple de pesado, pues no solo cargaban equipaje de 4 personas, también la mercancía que debían entregar. Ahí Toto, siempre optimista, prometería dar lo mejor de sí, hasta que una ráfaga de viento levantaría el vestido de Ciel. Y cómo no, el prota cae al instante. Al día siguiente, Toto se disculparía por haber frenado el avance. Anemone, en cambio, no estaba del todo feliz, pues ella aprovechaba cada colapso del prota para fumar tranquila. Sin embargo, ese día el prota habría estado lúcido todo el tiempo, por lo que ella, desesperada, se colgaría de su brazo para noquearlo y poder encender otro puchito. ¡Qué amiga tan considerada! Ya de noche, Toto volvería a disculparse por sus desmayos, pero a nadie le importaba demasiado, pues estaban disfrutando del viaje como si fueran un grupo de amigos de excursión. Incluso habrían malvadiscos en la fogata, que no se note que ellas lo querían desvivir. Y entrada la noche, Gore tomaría la primera guardia y justo como había previsto aparecería un bandido pidiendo la mercancía, pero en lugar de alarmarse, la rubia le entregaría la caja con una sonrisa. ¿Espera qué? El ladrón, todo confiado, tomaría la caja sin sospechar nada, hasta que empezó a marearse, pues la madera estaba impregnada de alucinógenos. Y así de simple lo dejó. Nuestra rubia no va a permitir que nadie se lleve o dañe a sus amigos, de esas ya no hay. Al amanecer, el grupo se disculparía por no haberse turnado en la guardia, y Gore muy seria aseguraría que todo había estado tranquilo. Claro, tranquilo significaba que todavía tenía un bandido durmiendo como tronco bajo los efectos de sus preparaciones caseras. Ahora después, el estómago de Toto rugiría, por lo que Gore lo nombraría pescador oficial junto a Ciel, sabiendo que la princesa morirá de ganas por intentarlo, pero con el pasar del tiempo se daría cuenta de que pescar es aburridísimo cuando los peces ni pican. Para devolverle la felicidad a la niña, Toto se ofrecería a meterse al agua a buscar un pez, pero lo que él no sabía es que Ciel seguía con la misión secreta de deshacerse de él, y ahí le estaba dando la oportunidad perfecta. Una vez el prota se lanzó al agua, ella usaría su magia para aumentarle el peso a 1 tonelada y hundirlo para siempre. El plan perfecto, o eso creía. Incluso con tonelada encima, el grandote nadaba como delfín olímpico y hasta atraparía un pez gigante. Sin embargo, ese bicho era un monstruo incomible. Aún así, Toto lo sostenía orgulloso, pero la criatura escupiría tinta negra al salir a la superficie. Por ello, ambos terminarían bañados de azul, y hay nuevos personajes para el Avatar 3. La escena del lago terminaría volviéndose tan absurda que Ciel, olvidándose un rato de su plan malévolo, se tiraría de cabeza junto a Toto. Ahí, entre chapoteos y risas, atraparían tantos peces que hasta armaron un banquete
improvisado junto a todos en la noche. Para la princesa demonio, eso sería toda una novedad, pues jamás había probado pescado asado, ya que en la corte se comía como reina fina, no como campesina con brasas. Al verla así toda feliz, Toto orgulloso le aseguraría que no había nada más sabroso que un pez cazado por uno mismo, y así pasaría la noche entre todos como una familia. ¡Qué rico! Al día siguiente llegarían a la ciudad de Annie. Apenas llegaron, Gory arrastraría a Toto al gremio para entregar la mercadería. Allí la recepcionista mencionaría que esas cajas solían venir de la ciudad de Defory, pero hacía semanas que no tenían contacto. Algo turbio está ocurriendo. Mientras tanto, Anemone se llevaría a Ciel a tomar aire, echarse otro pucho. Entre calada y calada confesaría que estaba demasiado cansada para encargarse del héroe ese día, y que en realidad cada una debería eliminarlo cuando le diera la gana, y así se dejan de los mamadas de turnos. Más tarde se reunirían con Gory y Toto en una tienda de ropa. Ahí la nalgótica le reclamaría y hasta le diría que está harta de que el grandote se desmaye cada 2 pasos. Cada vez que ella se cambie de ropa, nuestro prota cae rendido. Por eso ese mismo día iría a buscar ropa para la gótica, y el encargado de elegir el outfit fue el mismo Toto. Sin embargo, nuestro muchacho musculoso le escogería un traje de buzo que cubriría hasta las pestañas. Obviamente la pelinegra lo rechazaría, eligiendo por sí mismo un atuendo de desvividora profesional, oscuro y elegancioso. El único detalle sería que con solo sonreír lograría desmayar el prota otra vez. Todo un fail la misión. En eso sí sugeriría un disfraz de osito, así ya no se le ve la cara. Además le haría ver increíblemente adorable. Sin embargo, sería cero funcional para pelear, y entre risas donde entra la longaniza, las chicas probarían más y más ropita, aunque ninguna terminó convenciendo, en especial a Anemone, que se ponga lo que se ponga termina provocando el desmayo del héroe. Al final saldrían de la tienda con las manos vacías y la decisión firme de mantener al héroe inconsciente la mayor parte del tiempo, pues es lo más seguro para sus planes secretos. Toto obviamente se quedaría más confundido que nunca con la lógica femenina. Y eso que no tienes novia, hijo, luego se ponen insoportables. Al día siguiente la caravana partiría rumbo a la ciudad fortificada de Defory. Allí los recibiría un guardia sonriente que repetía como loro la frase que esa es la ciudad en que abunda el amor y la paz. Llegaron a la ciudad de los hippies y las chambeadoras. Ahí los chicos se quedarían pasmados, sobre todo cuando el soldado aclararía que solo las personas enamoradas podían entrar. Ante eso la gótica y la princesa de los chamucos, por obvias razones, se resignarían a no poder entrar, mientras que Gory, intrigada por tanta cursilería, tomaría del brazo a Toto arrastrándolo dentro sin preguntar. Ante eso Ciel y Anemone se quedarían afuera todo enojados, bien emperradas, pues aquella ciudad hace tiempo fue famosa por su forja de armas y ahora se había convertido en un parque temático para tortolitos. Ya sabes, ya cuando las pechugas locas y el prota estaban dentro, la sorpresa sería aún mayor, pues por todas partes habían parejas abrazadas, besándose o jurándose amor eterno. Además comprobarían que la advertencia del guardia era cierta: quien no demostrara estar enamorado iba directo a prisión para reflexionar sobre el amor. En eso un guardia que estaba arrestando a un chico les preguntaría si ellos estaban enamorados, por lo que Gory no perdería el tiempo colgándose del brazo de su hombre, anunciando que eran recién casados perdidamente enamorados, a lo que Toto no se desmaya. Nuestro machote peludo de en alfa con las nenas del todas mías aguantaría como un campeón, y eso lo hizo porque quería protegerlas cueste lo que cueste, pues algo en aquella ciudad olía raro y sentía que algo turbio estaba a punto de pasar. Y en el gremio el panorama sería aún más inquietante. Todos los recepcionistas sonreían de oreja a oreja, repitiendo como loros que vivían en la ciudad de la paz y el amor. Sospechoso. Y cuando los chicos preguntan por qué habían cortado el comercio de Konani, la recepcionista solo diría: a lo que salieron y se sentaron en un banco. Gory reflexionaría y, como acostumbrada a manipular mentes con sus genes, reconocería de inmediato que todas las señales apuntaban a que había una hipnosis colectiva. Además, según ella, aquello solo podía ser obra de un monstruo. Toto, con el corazón de héroe latiendo a tope, declararía que ayudará a esa gente. Por algo es del heroíne. Y justo en ese momento aparece un niño que los había estado siguiendo. Él los guiaría a un rincón seguro presentándose como Tim, un superviviente de toda esa invasión zombie de amor. El chiquillo revelaría que todo empezó cuando un nuevo ministro llegó a la ciudad. Desde entonces todos quedaron como zombificados. Pero eso no es lo único, pues sus propios padres habían sido apresados. Al verlo así de indefenso, el prota se conmovería por todo el valor que tenía, jurándole ser el héroe que necesitaba. Ya cuando se reúnen otra vez con Ciel y Anemone, el grupo debatiría qué hacer. En eso veríamos que a la pequeña chamuco no le interesaba salvar humanos, pero a Anemone la historia de Tim le tocaría en secreto. Ciel en cambio solo podía mascullar que había caído en una misión de gratis, cuando lo único que quería era curiosear una ciudad de herreros, pero al final por la influencia de Toto terminarían por unirse al grupo. Sin embargo, antes de partir tenían que determinar los grupos en los que irían, por lo que Gory, siempre práctica, lo resolvería al estilo clásico: piedra, papel o tijera, y la ganadora irá con el héroe, y esta vez Anemone sería la que se lleva la victoria. Así la nalgótica y el grandote tuvieron que fingir ser esposos para infiltrarse en el castillo. Obvio, Toto, rojo como tomate, apretaba los labios para no desmayarse cada vez que la llamaba su mujer. Al verlos así, Ciel suspiraría de alivio por no tener que fingir algo tan vergonzoso, aunque Gory, con su humor retorcido, le diría que ahora van a hacerlo, pero en 3,
¡Aleluya! ¡Rico! Ante eso la pobre princesa casi se nos desmaya, casi se nos va al más allá, hasta que la rubia aclararía que se refería al amor entre hermanas, logrando que el guardia las dejara pasar sin problema hacia el escondite de Tim. Mientras tanto la pareja feliz avanzaba como podía, hasta que en eso el prota le pediría a su chica que en caso de que caiga en la hipnosis y él comience a madrearse lo que vea, no dude en atacarlo. Obviamente ella encantada diría no. Al fin y al cabo, para eso estaba junto a él. De repente aparecería otro problema. Ahí los ciudadanos hipnotizados empezarían a acosarlos con todo tipo de ofertas románticas, batidos pa' dos, retratos de oleo, clases de yoga en pareja, hasta competencias de baile. Sin embargo, ese sería el momento en el que todos se pondrían a 10, declarando que ya estaban llenos de amor. Luego caminaría rígido e intentaría no caer fulminado por tanta presión. Ya cuando finalmente alcanzaron el castillo, el pobre héroe estaba más exhausto que después de pelear con un dragón, y eso es lo único que había enfrentado eran sonrisas y parejas empalagosas. Ni te imaginas lo cansado que vas a estar casado. En eso pedirían permiso para entrar al castillo. Increíblemente, el guardia los dejaría pasar sin pruebas ni interrogatorios. Curioso. Mientras tanto, Ciel estaría observando a la distancia con su bola mágica. Ahí verían que todo iba bien hasta que intentó asomarse al interior del castillo, pero un poder descomunal la repelería de inmediato, obligándole a admitir lo impensable. Habían subestimado al enemigo. Por otro lado, dentro del castillo, Toto y Anemone caminaban por pasillos vacíos. El silencio era tan denso que incluso el prota empezaría a sentirse incómodo, y en eso de la nada Anemone caería bajo la hipnosis. Ahí con los ojos brillando de rosa le susurraría al grandote que pasarán la noche juntos. Normalmente esa propuesta lo habría desmayado de inmediato, pero gracias a Los privilegios del protagonista. el héroe notaría que ella no estaba en sus cabales, por ello intentaría despertarla solo para recibir un contraataque digno de una desvividora profesional. Como si fuera poco, todos esos guamazos en ese instante aparecerían guardias acusándolos de ser aventureros sin amor, y Toto, pensando rápido, ese sí es un milagro, declararía que ella le estaba regañando por su falta de amor y que por eso él solo necesitaba reflexionar en el calabozo. Así nuestro héroe terminaría entre rejas junto a decenas de prisioneros que, para su sorpresa, no estaban bajo la hipnosis rosa, entre ellos los padres del pequeño Tim. Entonces, lleno de valor, Toto se presentaría como héroe jurándoles que lo sacará de ahí. Aunque a algunos la motivación se les subiría, otros pesimistas preguntarían cómo chotas lo va a hacer, y yo sería uno de esos, pues estaban encerrados y además no saben pelear. Pero el prota les demostraría su gran fuerza destrozando a las esposas. Fue entonces que todos lo creerían y pondrían toda su confianza en él. Mientras tanto, en otra parte del castillo, Anemone se presentaría ante el ministro como su nueva sirviente. Encantado con su entrega, el misterioso líder le encargaría expandir el amor. La pelinegra, sin titubear, revelaría que conocía a dos chicas escondidas que todavía no han descubierto el bello sentimiento. Hasta entre mujeres se traicionan, por eso banda, nunca confíen en ellas. Mientras tanto, Ciel seguiría con su bola mágica, aunque en el fondo no tenía intención de rescatar a nadie. Sin embargo, Gore, siempre atenta, detectaría un destello extraño en uno de los balcones del castillo, y efectivamente era Anemone, ya hipnotizada, quien estaba a punto de dispararles con su rifle. ¿Y qué rifle? Por fortuna, Ciel reaccionaría a tiempo, desplegando un escudo justo antes de que la bala impactara. Ni lo sueño escupido de tercera. Sin embargo, el alivio le duraría poco, pues Anemone también nos apuntaba con discursos cursi sobre el amor y paz. Y para colmo confesaría que estaba súper mega enamorada de Toto. Y eso sí que dolió. Ahí Ciel furiosa no lo pensaría dos veces, desataría 3 ataques dragonianos seguidos, usando las explosiones como cortina para acercarse a la traidora. Ya cuando finalmente estuvo frente a ella, la pequeña le miraría directamente a los ojos, preguntándole si ya cayó en esa cursilería del amor. Sin embargo, la respuesta sería solo una sonrisa boba y otra declaración de amor empalagosa hacia Toto. Eso no es de Dios. Aunque la pequeña Ciel le hubiera encantado pelear con ella estando cuerda, comenzarían los guamazos feroces que harían templar los cimientos del castillo. Mientras tanto, en los calabozos los presos intercambiarían miradas esperanzadas, pues si el suelo retumbaba tanto era señal de que alguien por fin estaba plantando cara al ministro del amor. Y aunque Toto acababa de sacar a los prisioneros de los calabozos, no podía dejar de preocuparse por sus 3 mamacitas. Algo no cuadraba y el presentimiento no tardó en confirmarse. En la cima del castillo la pelea se había salido de control, por lo que el mismísimo ministro del amor aparecería furioso e indignado porque alguien se atreviera a pelear en su ciudad de paz. Ahí comenzaría a regañar a Anemone por usar armas en lugar de canalizar la bendición del amor. Sin embargo, ese sermón le daría justo la distracción hacia el que necesitaba para lanzar un ataque certero, pues desde la distancia la princesita Chamuco apuñalaría al ministro. Y por fin todos ya estamos libres, vamos a festejar con unas buenas cambiadoras. A pesar de que él cayó, la hipnosis seguiría activa. De su interior emergería la verdadera enemiga, Yuria Mayos, hija del señor oscuro y princesa del súcubo. ¡Quietas de sus manos, bandida! Ahí sí él temblaría de miedo al reconocerla, pues si alguien descubría que un demonio había controlado a toda una ciudad humana, estallarían guerras. Sin embargo, Yuria aquello le importaba un pepinillo. Ella solo se relamía, anunciando que se alimentará de Ciel y sus amigos por toda la eternidad. Mientras tanto, en el escondite de Tim, la esfera mágica que Ciel les había dejado estallaría en pedazos. Gore recordaría que cuando la niña se fue, les dijo que si llegaba a pasar algo, esa esfera les avisará. Además, recordaría perfectamente las palabras de la pequeña. Por
ellos se levantaría de inmediato sabiendo que ahora era su turno. Ningún don nadie la va a vencer. Eso, mija, anda, pelea y demuestra que tus pechugas son las que ganan. Antes de salir, Tim le entregaría una bolsa improvisada de herramientas, bombas de humo, granadas aturdidoras y hasta un botiquín lleno de medicinas. No era mucho, pero bastaría para sobrevivir por un tiempo. Ella va a poner el pecho al frente y rescatar a sus amigos. Mientras tanto, de regreso al castillo, Toto había logrado abrirse paso hasta el último piso, y con cada escalón los guardias caían como moscas frente a sus puños. Pero peor aún, estaba arriba. Pero al empujar la puerta, lo primero que vería fue devastador. Anemone y Ciel de pie junto a Yuria, ambas bajo la hipnosis rosa. Además, esta sucubo andaría con un aire de reina cruel. Ahí ella le explicaría que había sido marginada por otros monstruos y que esta ciudad era su nidito del amor. En eso revelaría que los prisioneros solo eran carnada para atraer héroes y tener nuevos juguetes, como que un aire Gore tiene. En eso el cuerpo de Toto empezaría a entumecerse, mientras que Yuria se reiría con deleite, ya que en cuestión de minutos él también será suyo. Anemone y Ciel, con los ojos vacíos, se acercarían para rogarle que se uniera al amor eterno. Sin embargo, la lucha del héroe era otra, pues luchaba por no desplomarse. Sería entonces que interrumpiría a Gore y con la seguridad de una reina levantaría su voz declarando: además le diría a la sucubo que sus métodos de hipnosis eran malísimos. Por eso mejor caca. Ante eso, la reinota de los demonios se emperraría, pues no podía permitir que alguien interrumpiera su banquete, por lo que le ordenaría a sus sirvientes que eliminen a la pechugona. Ahí ambas chicas se lanzarían al ataque como bestias domesticadas, pero Gore ni se inmutaría. Con un movimiento si bien elegancioso, chasquearía su látigo y al instante las dos caerían de rodillas ante ella. Entonces Yuria se queda atónita. ¿Pero qué ha pasado? Preguntándose cómo alguien podía vencer su magia tan fácilmente, pero la rubia solo sonreiría con malicia. Sin embargo, el más confundido en todo esto es Toto, quien aún no entendería nada. Gore, con su carita de yo no fui, le mentiría descaradamente diciéndole que solo les dio medicina a las chicas, escondiendo el detalle del látigo. Acto seguido le metería presión, pues él debe encargarse de la sucubo mientras ella rescata a los demás, pero el problema es que el grandote todavía no podía mover ni un dedo, y Yuria, lejos de rendirse, demostraría ser mucho más veloz y letal de lo que la rubia calculó. Pues claro, no olvidemos que Toto es el prota de este anime, y sin importar cuántos ataques le lanzaba la demonio, él los aguantaría re fácil. Ya cansada de tanto ridículo, Yuria soltaría su fachada sensual, transformándose en una bestia grotesca y lista para devorarlos en pedacitos. Grave error, pues el prota lograría zafarse y con un solo puñetazo Toto la mandaría a volar, rompiendo la hipnosis rosa que mantenía esclavizada toda la ciudad. Asustada por alto poder, altos puchamones, Yuria intentaría huir, pero Gore, más rápido y mucho menos compasiva, le interceptaría en un rincón oscuro, despachándola sin que Toto se entere. Al fin y al cabo, hay secretos que el héroe jamás debe descubrir. Ya con la amenaza eliminada, el grupo saldría del castillo y ahí afuera los recibiría una multitud eufórica celebrando su libertad. Entre ellos aparece el pequeño Tim, quien correría directo a abrazar a sus padres al fin liberados. En estos momentos es en que un hombre puede llorar. Luego las autoridades agradecerían a Toto como el gran salvador de la ciudad, invitándole un Ladies Night, un banquete incluido. ¡Qué bendición! Esa noche, entre brindis y carcajadas, Gore sugeriría que su próxima parada sea la ciudad de los aventureros, pero para llegar ahí deberán pasar por una aldea pesquera, la cual emociona a Ciel, pues ahí podría cumplir su sueño de la princesa pescadora. Más tarde, mientras regresan a la posada, Toto aprovecharía para agradecerle a Gore por el látigo salvador. La rubia se quedaría helada, y lo peor es que el grandote les confesaría a todas que ya sospechaba que ellas ocultaban más habilidades de las que aparentaban. Nerviosas, las tres chicas reaccionarían con la típica técnica infalible: la abrazan al mismo tiempo hasta que desmaya. Problema resuelto. Después de unos días, el grupo llegaría a un pueblito de Playa Re Chill. Obvio, Ciel estaría emocionada ya que por fin tendrá su primer día de pesca oficial. Sin embargo, Gore le recordaría que primero deben pasar por el gremio y ver si hay misiones. La chamba nunca se negocia. Y en el mostrador, la recepcionista les enseñaría un cartel gigante. Este sería sobre el festival anual de lucha, el cual está a la vuelta de la esquina, y el gran premio será una simple toalla. Un regalazo, Ya que no hay misiones de verdad, el grupo decidiría mirar el mar, comparando con otras ciudades llenas de caos. Eso de hoy parecía un spa gigante, qué rico. Así que Gore sugeriría hacer lo obvio, disfrutar de la playita. Minutos después, las chicas aparecerían en sus trajes de baño y el pobre Toto caería fulminado apenas las ve. Este muchacho no duró nada. Déjame tu liquezao si durarías más que el prota. En eso, Gore propondría actividades para pasar el tiempo, pero si él, fiel a su obsesión, solo quería pescar. Aún así, terminaría jugando en el agua, lanzándose chorros y salpicones. La que al principio miraría todo con cara de esto es ridículo es Anemone. Sin embargo, apenas la mojan una vez, ¡ay!, se lanzaría de lleno a la diversión. Mientras tanto, en otro punto del pueblo aparecería un héroe rubio alto de rango B, bien escoltado y mega pintoso, llamado Fresnir. Este chico entraría al gremio con el ego por los cielos, recitando su propio nombre como si todos tuvieran que aplaudir. Pero cuando la recepcionista le informa que, hablando de misiones, no tenemos misiones, quedaría en ridículo, hasta que su asistente le señala el cartel del torneo de lucha. Él de inmediato declararía que lo
ganará, ya que esto es lo más fácil del mundo. Cuando estaba de camino a inscribirse, escucharía risas en la playa y allí vería a la gran Gore brillando bajo el sol. Obviamente el tipo queda reflechado y nosotros sabemos por qué fue, ya sabes, Subarashi. Ahí se acercaría corriendo, gritando que ella es una belleza celestial digna de un héroe de su calibre. Ya cuando lo ven, nuestras mamacitas asumen que es un Don Juan barato, pero cuando lo escuchan invitar a Gore a unirse a su grupo, entenderían que no solo coquetea, sino que también estaba cazando integrantes. Justo en ese momento, Toto, que milagrosamente despierta, intervendría: ese es mi hombre. Sin embargo, a lo que Fresnir se enteraría de que es un simple rango D, se empezaría a burlar sin piedad. Para rematar, propondría un duelo por la mano de Gore. Y cómo no, como toda mujer interesada, ella aceptaría, aunque con un giro inesperado. Diría que lo resolverán en el torneo de lucha. Fresnir aceptaría encantado, convencido de que será pan comido, mientras Ciel frunciría el ceño porque todo el torneo le parecía un espectáculo de dos cabezas huecas. Anemone, sin embargo, sugeriría que todas participen. Ahí le explicarían a la princesita que es la oportunidad perfecta para que Gore quede fuera del equipo, pues solo necesitan desmayar a Toto en plena competición y luego dejarse vencer frente al rubio. Por otro lado, Toto, todo preocupado, advertiría que podría ser peligroso. Sin embargo, ellas lo convencerían diciendo que solo es un jueguito. Al final, todas se inscribirían y, para coronar el absurdo, el presentador anunciaría al público que el premio del torneo no será solo una toalla, sino la mismísima pechogona. Obvio, los aplausos se escucharían hasta el inframundo. La noticia de que Gore es el premio mayor del torneo haría que medio pueblo se vuelva loco. Hay decenas de aspirantes se inscribirían, pues saben que con esto la pueden poner oro puro y no la toalla toda mal educada. En fin, en eso el animador subiría al escenario explicando las reglas. Para ganar hay que empujar al rival o su sandía fuera de la plataforma o directamente reventarle la sandía. Nada de armas, nada de magia, nada de habilidades especiales, solo músculos y astucia. Ahí el torneo arrancaría con Toto enfrentándose al campeón local de pulsos. La multitud esperaría que el héroe caiga. Sin embargo, el pobre hombre terminaría volando por los aires con un simple empujón del Proda. ¡Ese es mi gallo! Después Anemone se cruzaría con el velocista número 1 del pueblo llamado Gautier. En ese momento todos creerían que es un espectáculo, pero nuestra mamacita lo mandaría de cara al agua con solo ponerle el pie. Sí, mucha velocidad, pero hay que practicar frenar también. La tercera en entrar sería Ciel, quien se enfrentaría nada más y nada menos que Fresnir, el héroe rubio con el ego y el orgullo por los cielos. El rubio le miraría por encima del hombro pensando que ya ganó, pero la princesita lo sorprendería esquivando cada madrazo. Ante eso, Toto quedaría boquiabierto viendo lo bien que se defiende contra alguien de tan alto rango. Sin embargo, la suerte acaba rápido, pues en pleno combate Ciel usaría instintivamente magia para flotar, y obvio la juez la descalifica al instante. Te regreso con el grupo. Toto la felicitaría igual, lo importante es participar, a lo que la niña solo sería capaz de decir que estaba usando magia para mejorar más. Obvio que nadie se creería esa excusa, pero no la cuestionan tampoco. En la siguiente ronda se produciría el combate que nadie quería, Anemone contra Toto. En eso, antes de empezar, el grandote le pediría que se retire porque jamás podrá levantarle la mano a una mujer, a lo que ella con su sonrisa de desvividora profesional respondería que no se preocupe. Acto seguido se acercaría lentamente para seducirlo con sus encantos. Normalmente Toto se desmayaría al instante, pero esta vez aguantaría como todo un campeón. No quiere que Anemone termine enfrentándose a Fresnir sola. Aún así, la narcótica cambiaría de estrategia, se acercaría, le daría un beso en la mejilla y ya sin más que contener, el héroe soltaría la sandía desplomándose. Victoria para Anemone. Camino a la final, ella buscaría a Gore para presumir de su triunfo. Sin embargo, la rubia solo sonreiría. Le pondría la mano en el hombro con calma, como si ya supiera que iba a ganar. Finalmente, el enfrentamiento decisivo llegaría. Anemone contra Fresnir. Ella planearía fingir un poco de resistencia y luego dejarse perder, pero el plan se iría al traste cuando el rubio en pleno combate le rompe el bikini. ¡Eso no es de Dios! ¡Quietas esas manos, banda! Enrojecida hasta las orejas, Anemone reaccionaría instintivamente con un puñetazo demoledor que lo manda fuera de la plataforma. Lo importante es que ganó. Sin embargo, Gore correría a felicitarla con un abrazo, diciéndole que demostró ser digna de ella. Por otro lado, Fresnir, incapaz de aceptar la derrota, exigiría un duelo directo contra Toto. Sin embargo, el destino le jugaría otra broma, pues del mar emergería un monstruo gigantesco. Ahí el rubio intentaría lucirse atacándolo, pero nada ocurre. Entonces aparecería Toto y a los Saitama de un solo golpe atravesaría el bicho. ¡Siu! Ahí Fresnir, avergonzado, se disculparía con el grandote y hasta le rogaría unirse a su grupo. Mientras tanto, Gore solo suspiraría, pues otro idiota más que quiere colgarse del héroe. Esa misma tarde, el pueblo organizaría un banquete en honor a Toto y su grupo, con Fresnir metiéndose en la fiesta. Tú no fuiste parte de la victoria desde el inicio. Mientras tanto, Gore se entretendría fastidiando a Anemone al notar cómo la pelinegra mira de reojo a Toto, lo cual encendería una discusión instantánea entre ambas sobre quién lo cuida mejor, quién detonará a ese. Yo creo que estos dos balones de... En otro rincón, el silencioso asistente de Fresnir se acercaría tranquilamente hacia él, llamándola por su verdadero título, la hija del señor oscuro. Ahí la niña se quedaría helada preguntándole quién chamucos es. Entonces, con toda la calma del mundo, el tipo se quitaría el casco, revelando que es Dullahan, un caballero sin cabeza, ante lo cual la pequeña no entendería por qué alguien así viajaría con un héroe. Sospechoso, demasiado sospechoso. Al ver eso, Toto correría a proteger a la princesa, pero Fresnir lo detendría presentando a
Dullahan como su mejor amigo, llamado Costa. Y aunque Anemone no terminaría de creerse esa historia, Rubio aseguraría que su compañero no representa ningún peligro. Si él, aún nerviosa, le pediría a Costa que guarde en secreto su identidad, a lo que él asentiría sin dudar. Luego el sin cabeza decide contar su trágico pasado. Resulta que fue rechazado desde pequeño por no poder montar caballos, algo que para los de su especie era motivo de vergüenza, y como terminó sobreviviendo solo hasta encontrarse con Fresnir. Un día Rubio lo encontró vagando por el bosque, por lo que decidió ayudarlo, y desde ese momento ambos han sido inseparables. La relación ha sido tan rara que incluso Gory admitiría que se siente un poquito conmovida, aunque Costa se encargaría de arruinar la atmósfera llamando a Fresnir con una larga lista de apodos ofensivos. Eso sí, dejando en claro que pese a todo lo considera un buen tipo. Después de escuchar la historia, el grupo entendería que Rubio no es el típico héroe obsesionado con cazar monstruos. A él solo le interesa encontrar cosas que considera buenas, y con esa misma sinceridad preguntaría a Toto cuál es su propósito como aventurero. Ante eso el grandote contestaría que su meta es derrotar al Señor Oscuro. Sin embargo, se mordería la lengua al darse cuenta de la mamota que dijo y frente a un monstruo, pero para su sorpresa Costa no se ofendería en lo absoluto, explicando que no todos los de su raza siguen al rey demoníaco. Algunos incluso querían llevarse bien con los humanos, y a muchos los juzgan sin siquiera conocerlos. En eso Fresnir seguiría de intenso queriendo conocer el secreto de la fuerza de Toto, a lo que nuestro papucho Megafurtachun respondería con toda naturalidad del mundo que sus músculos son puro de alzar pesas y mentirosas. Más tarde Fresnir propondría unirse a su grupo, pero Gory y Anemone declinarían con cortesía, recordándole que no es buena idea tener dos héroes en el mismo equipo. Ahí el Rubio y su amigo se despedirían, demostrando que el One Piece son los amigos que hacemos por el camino, aunque Fresnir notaría lo inusual que fue Costa, revelándose así ante otros, pero sin cabeza solo le contestaría que no se supo y tiene sus razones. Al día siguiente el grupo dejaría el pueblito, y ya entrada la noche se adentrarían en un bosque donde los esperaría un nuevo monstruo. Este no era nada del otro mundo, fácil pa'l héroe, pero Toto bajaría la guardia al recordar que también existen criaturas decentes como el Dullahan, y en lugar de darle su madrazo se limitaría solo a espantarlo. Ahí sí él observaría en silencio ese detalle, guardando la nota mental. Más tarde, mientras acampan, Toto se quedaría mirando el fuego, preguntándose si de verdad será posible convivir con un monstruo. Sería ese preciso momento en que los recuerdos de Vietnam volverían, su aldea quemada y la cicatriz de aquel día. Por otro lado, desde la tienda las chicas mirarían entendiendo perfectamente por qué el grandote anda tan pensativo, lo que sí él, mientras recuerda a su padre y cómo fue incapaz de aguantarse, iría a unirse a él afuera. Mientras iba, la pequeña Demon pensaría en el raro dúo de raritos, preguntándose si un lazo así también puede nacer entre ella y Toto, aún siendo la hija del Señor Oscuro. Ya cuando se sienta a su lado, el héroe admitiría con franqueza que no sabe qué hacer con su papel de salvador. Entonces ella lo aconsejaría de que no debe pensar demasiado, ya que si llega a encariñarse demasiado con sus enemigos, no será capaz de enfrentarse cuando llegue el momento. ¡Pura mamada! Eso sí lo dice. La princesita notaría que está sonando como la más grande hipócrita del reino. ¡Alto facto! Impulsada por la situación, le preguntaría al prota si la ama. Ahí Toto, con su clásico complejo de inferioridad, respondería que la aprecia muchísimo, pero no puede soltar un te amo tan a la ligera. Aún así, ella iría más allá y le lanzaría una pregunta bomba. Para su sorpresa, Toto afirmaría que nada cambiaría, que siempre las querrá igual, porque son su equipo y lo salvaron cuando más lo necesitaba. Quizás, solo quizás, el propósito real de su viaje no sea derrotar al Señor Oscuro, sino encontrar una forma de superar diferencias y convivir. El One Piece. La respuesta dejaría así él con el corazón derretido, aunque enseguida lo disimularía diciendo que todo fue una simple pregunta hipotética. Sí, cómo no. Luego le desearía buenas noches y entraría a la tienda, donde inmediatamente es molestada por Gory y Anemone, ansiosas de saber si Toto declaró sus sentimientos. El pobre héroe desde afuera sonreiría al ver cómo sus chicas discuten, notando que poco a poco se están volviendo más cercanas. Más tarde, Gory y Anemone le interrogarían seriamente, ya que casi revela su identidad, a lo que sí él respondería confiada en que el prota no es lo bastante perspicaz para descubrir nada. Además, le molestaría con que casi se le declara al prota. Sin embargo, eso haría que la pechugona piense que fue de lo más normal del mundo, ya que ella también lo hizo. Esa misma noche, mientras los demás dormían, Gory se pondría a pensar en silencio el amor del héroe. Ella estaría convencida de que él se inclina hacia él, porque la niña es pura y pues sabe convivir con humanos. Incluso creería que Anemone tiene más puntos que ella misma, por su dulzura y fidelidad. En cambio, se siente descartada. Pensaría que si no fuera por sus habilidades y sus pócimas, nadie la querría cerca, y con esa inseguridad rondándole, una especie de sombra oscura empezaría a envolver su cuerpo como si quisiera tragársela Entera. A la mañana siguiente, Anemone agradecería a Toto por hacer guardia, aprovechando para fastidiar hacia él llamándola tímida. En eso Gory aparecería haciéndosela fuerte, pero el héroe notaría enseguida que se ve pálida, y como siempre la rubia fingiría que Toto está del fructas, aunque ya sabemos que nada está bien en ella. Luego de eso la aventura seguiría y el grupo arribaría por fin a Desaid, su siguiente destino. Ahí sí él, toda aplicada, recordaría que su primera obligación es visitar el gremio. Entonces Toto la observaría todo orgulloso, acompañándole hasta la recepción. Mientras tanto, Anemone, con gesto serio, le preguntaría a Gory qué le pasa, pero la rubia
rubia solo contestaría con burlas, acusándola de tener que hacerse la tierna. Ya en el gremio, el recepcionista con gafas le informaría que ya califican para tomar misiones de rango mayor. Ahí las chicas mirarían al héroe esperando que él decida. En eso Toto recordaría su charla nocturna con Ciel, así que asiente dándoles luz verde. Entonces todas se emocionarían, pero Gore sugeriría que no se precipiten, pues mejor es quedarse un día en la posada y arrancar frescos al día siguiente. Ella por supuesto conseguiría una sola habitación para los 4. Apenas entran, Toto se desmayaría de inmediato, y este sería el momento en que Gore aprovecha para preguntar con quién toca seguir el plan de deshacerse del héroe. La atmósfera se volvería seria, pero concluirían que mañana será su turno. Esa misma noche Gore se despertaría mientras las demás duermen como troncos, y a la mañana siguiente ocurriría lo impensado. Anemone iría a despertar al grandote para hablar con él, pero al tocarlo su cuerpo se desploma y un charco rojo le mancha la cara, pues un cuchillo se encuentra clavado en el pecho del héroe. ¡Esta pechugona desgraciada! Como es lógico, ella gritaría que Toto está sin vida. Miraría sus manos llenas de líquido rojo y no entendería cómo chotas del arma terminó ahí. De repente las personas que le habían contratado aparecerían agradeciéndole por completar la misión de eliminar al héroe y hasta entregándole la recompensa en monedas de oro. Confundida y mareada, Anemone iría hacia una taberna, bebería sin medida y hasta llamaría a sus compañeros por costumbre, pero todo eso para recordar que ya no existen. Ya ebria saldría de la posada, pero antes anunciaría que gastará todo ese dinero para cumplir su sueño. Mientras tanto, Ciel llegaría ante el señor oscuro. Ahí el demonio la felicitaría por haber eliminado a Toto y sin pensarlo le nombraría su sucesor al trono. Entonces los súbditos corearían su nombre y la princesa aceptaría su nuevo destino, aunque en ese momento recordaría un extraño despertar en la posada, sin memoria de sus amigas. Poco después, al salir a la calle, presenció un tumulto alrededor del cadáver del héroe. Ahí le contaron que fue devorado por un monstruo y esa versión se instalaría como verdad. A su regreso, Happy aparecería para felicitarla personalmente. Y ya de nuevo en el presente, ella le contaría a la princesa que invocó una gran bestia para vencer a Toto. Después prepararía un banquete de dulces y Ciel se lanzaría a comer como si no hubiera un mañana. Entre bocado y bocado, su madre aparecería pidiéndole perdón por haberla subestimado toda la vida. Todo parece demasiado perfecto para ser real. Mientras tanto, veríamos a Anemone que fundó un orfanato con el dinero. Ahí empezaría a recibir halagos de monjas que la llamarían santa. Ella misma empezaría a hablar como si lo fuera, declarando que aquel viaje fue demasiado largo, casi como un sueño que nunca debió terminar. De repente, una fugaz imagen del viaje con sus compañeras atravesaría la mente de la analgótica, pero no lograría entender qué significa eso. ¿Pero qué ha pasado? Mientras tanto, Ciel disfrutaría derrotando a todos en cartas, alardeando de que mejoró durante su viaje, aunque ni siquiera está segura de cuál. En medio de tanta confusión, un huérfano se le acercaría a Anemone para pedirle que juegue con él. Ahí ella admitiría no saber nada de cartas, pero sentiría un campanazo en su interior, como si aquella situación ya la hubiera vivido. Esa noche, Ciel reposaría en su cama. Ahí pensaría que tiene todo lo que alguna vez quiso, pero siente un vacío inexplicable. Algo así tipo: te vi tirar más foto de cuando te tuve. Por otro lado, Toto estaría re chill. En otro Tsukuyomi infinito. Abriría los ojos y vería a las chicas hermosas como siempre, pero increíblemente no se desmaya. Al día siguiente, camino al gremio, el grupo elogiaría a su héroe, a lo que él siente una alegría extraña, como si realmente estuviera en paz. La recepcionista les entregaría la misión de atrapar a un wyvern, la bestia más temida de la región, pero para Toto es pan comido, pues lo atrapa re fácil y todos lo aclaman. Pero ahora sí, volviendo a la realidad, veríamos a Gore haciendo su jugada. Ella estaría liberando una fragancia de una de sus pócimas y haría que todos caigan en un sueño profundo. Ahí, con una sonrisa siniestra, anunciaría que jamás volverán a despertar. Esperaba de todos, menos de ti, Gore. ¿Por qué tú? Luego nos enteraríamos de que aquel fragancia llamada Tsukuyomi infinito te deja en un trance atrapado para siempre, perdiendo poco a poco los recuerdos, vitalidad y hasta la esencia de su ser. Ya cuando todo se acabe, serán cascarones vacíos, completamente manipulables por ella. Mujer tenías que ser. En medio de su triunfo, la rubia recordaría su infancia, en la vez que salvó a una niña de ser vendida como esclava usando sus poderes de control. Sin embargo, lejos de agradecerle, aquella pequeña la rechazó, convencida de que Gore solo le había manipulado para fingir amistad. Ese día la rubia lloró en soledad. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Por eso ahora se convencería de que nadie del grupo notará que están soñando. Sin embargo, algo fallaría, pues en el mundo de Anemone aparecería una pequeña Gore, quien le pediría que recuerde quién es, ya que su viaje aún no terminó. La gótica confundida la tomaría por una de las huérfanas que conoció ayer, pero hay algo demasiado familiar en esa voz. De repente aparecerían cuidadores que intentan llevarse a la niña, asegurándole que no pertenece ahí. Incluso uno de ellos se inclinaría hacia Anemone y le diría que su viaje terminó. Pero nuestra mamacita lucharía por aferrarse a sus recuerdos. En otra esquina del mundo fantástico, una Gore infantil
infantil sería llevada ante Ciel por los guardias. Ahí la princesa le observaría con frialdad, ordenándole que le arrojen fuera. Justo antes de ser arrastrada, la niña gritaría que el viaje aún no ha terminado. Ante eso, Ciel dudaría un segundo, pero Happy la convencería de ignorarla. Sin embargo, cuando los soldados la arrastran, la pequeña soltaría un último recurso, llamaría a Ciel por su apodo, recordándole los juegos de cartas y las sesiones de pesca, lo que le hace tener alto déjà vu. Fue en ese momento que la princesa intentaría ordenar que se detengan, pero otra vez la convencerían de lo contrario. Mientras tanto, Toto seguiría acompañando a las chicas en ese falso viaje, sin sospechar nada. Hay una pequeña Gory correría tras él intentando hacerlo despertar. Le recordaría que siempre fue tímido y que las chicas ocultan una naturaleza distinta. Sin embargo, el grandote testarudo, como siempre, pensaría que no es nada más que una niña extraviada que se colgó encima. Mucho músculo pero poco cerebro tiene nuestro muchacho. En ese momento aparecería una pareja que afirman ser sus padres y los cuales quieren llevársela. Claro, la niña se resistiría, mordería la mano de Toto con rabia, acusándole de romper su promesa de protegerla. El héroe sentiría el mordisco y de golpe un destello en la memoria. Nadie lo había mordido así antes, qué rico. Al mismo tiempo, Anemone y Ciel comenzarían a pensar sobre quién les decía sus apodos cariñosos. Poco a poco las piezas encajarían, siendo esta Gory. Apenas Anemone recupera la claridad, correría desesperada buscando a la pequeña, pero los cuidadores intentan detenerla. Ella no perdería el tiempo, sacaría su escopeta y les dispara hasta pulverizarlos. En otro lado, Ciel observaría cómo arrastran a Gory, mientras Happy seguiría de pesada en que debe quedarse atrapada para siempre en ese sueño perfecto. Pero a pesar de todo lo lindo que tenía, la princesa ya no duda. Ahí saltaría sobre ellos proclamando que cumplirá su destino con sus propias manos. La reinita despertó. Por su parte, Toto enfrentaría a la pareja falsa que quería llevarse a la niña, declarando que ella es la verdadera Gory. Ante eso, la pequeña correría hacia él y entre lágrimas le recordaría que gracias a la mordida pudo despertar sus recuerdos. ¡Qué enfermo! En ese instante todo el escenario se distorsiona. Las chicas, la pareja y los acompañantes se convertirían en espíritus que amenazan con mantenerlo soñando eternamente. Por su lado, Anemone lograría alcanzar a tomar a Gory en los brazos. Lo mismo haría Ciel, y ahí la pequeña le ordenaría avanzar de inmediato, pues deben romper a los espíritus que bloquean el camino y atravesar la puerta dorada al fondo. Con cada paso, Ciel y Anemone descubrirían que existe una parte de Gory que nunca quiso atraparlos en ese mundo ilusorio. Conmovida, la rubia se disculparía con Toto, rogándole que no la odie por haberla hipnotizado. Para su sorpresa, el prota le diría que la quiere y promete repetirlo tantas veces como quiera, incluso fuera del mundo de los sueños. ¡Que vive el amor! Amor de tres, pero amor. Los que no saben no opinen. Tras abrirse paso entre los espectros, Anemone suspiraría culpándole por meterlos en semejante lío. La rubia fingiría calma deduciendo que el grandote debió destrozar a todos en segundo, aunque la pelinegra sospecharía que si él ni siquiera habría notado que está atrapada. Finalmente, las puertas al mundo real se abrirían y convencerían a Gory de regresar con ellos. Al amanecer, ella esperaría verlos convertidos en cáscaras vacías, pero se quedaría helada cuando Ciel y Anemone le encaran por la espalda mientras le apuntan directo a la 100 con uno al 9 milímetros. Obviamente la regañarían por ser una egoísta que solo piensa en ella, y ahí la pechugona no podría ser otra más que llorar, pues sería incapaz de hallar excusas. Toto caminaría hacia ella y en lugar de darle su buen guamazo de igualdad de género, simplemente le confesaría otra vez que le quiere y acto seguido se desmaya. Obviamente eso Gory no entendería qué chotas está pasando, mientras que sus amigas no tendrían de otra que perdonarlo. Hoy Toto curiosa, la mamacita pechugona preguntaría cómo escaparon, y al oír que la pequeña Gory intervino rompería en carcajadas, actuando como si todo fuera parte de un plan. ¿Y cómo matas, Mary Jane? Luego se burlaría de ellas, insinuando que despertaron porque extrañaban demasiado a su grandote. ¡Qué bendición! ¡Hoy la pone! Esa provocación bastaría para que ambas quieran darle su merecido, pero la rubia las abrazaría y entre risas y lágrimas declararía que también las quiere, aunque insistiría en que deben seguir intentando matarse de vez en cuando. Porque sí, ese es el chiste, así se hicieron amigas y así morirán. Ya cuando Toto despierta, las encontraría abrazadas, sonriendo, creyendo que finalmente se preocupan las unas por las otras. Este men no se entera ni del clima. Más tarde el prota les diría a sus chicas que llegó la hora de la chamba, y aunque deberán enfocarse en la misión de promoción de rango C, terminarán aceptando otra tarea sencilla porque andan cortos de dinero. De repente una presencia en los arbustos les sobresaltaría, siendo este un monstruo enorme que aparece rugiendo, pero como ya se la saben, solo bastaría un madrazo de nuestro muchacho para acabar con la bestia. Luego de salvar el día otra vez, Toto observaría su mano con duda, preguntándose si en verdad es tan fuerte o si sus chicas siempre lo reforzaron en secreto. Al regresar al gremio, la recepcionista los felicitaría, pero también les encargaría otra misión urgente. ¡Diablos, señorita! La cual será investigar un monstruo que está arruinando las cosechas de varios pueblos cercanos. Y así, sin mucho tiempo para descansar ni aclarar sentimientos, nuestro grupo volvería a lanzarse a la aventura. No hay descanso para los muchachos. Esa noche acamparían bajo las estrellas, y mientras las chicas murmuraban entre ellas sobre lo motivadas que están últimamente, ahí recordaron cuando les confesó que su aldea fue destruida por monstruos y cómo aquella tragedia marcó a Toto para siempre. Al amanecer llegarían
a los campos y verían los cultivos arruinados. En ese momento el héroe se pone melancólico, pero Gore decide animarlo, descansando sus enormes encantos sobre él. Obvio, esto provoca que se desmaye al instante, lo cual le daría a Ciel la oportunidad de rastrear al culpable. Tras un rato encontrarían al supuesto monstruo y sería una pequeña criatura mordisqueando una manzana. Al principio la encontrarían adorable, hasta que brinca sobre sus cabezas con una agilidad endiablada. Ahí Toto, que ya estaba activo, ya estaba ready para la jugada, intentaría atraparla, pero termina besando el suelo. La pelinegra, molesta por la escena, aseguraría que podrá acabar con él fácilmente, aunque no querría hacerlo delante del grandote. De pronto el bichito se subiría a su sombrero, provocando que Toto chocara contra ella y, como no, volviera a desplomarse. Ya cansada, Nemone dispararía a lo loco, fallando todos los tiros. Ciel y Gore también intentarían contenerlo con sus poderes, pero la criatura parecería burlarse de ellas. En cada salto, justo cuando todo parecía perdido, el héroe despertaría a tiempo para ver cómo la bestia se lanzaba hacia él. Ahí intentaría sujetarla con todas sus fuerzas, pero solo conseguiría arrancarle una pluma. Ya mucha mamata, pensarían, ya que se pondrían en marcha el gremio con las manos vacías. En el camino pasarían por una granja devastada donde los aldeanos aseguraban haber atrapado al jabalí salvaje responsable. Fue entonces cuando la pluma de Toto empieza a brillar y ante los ojos de todos los cultivos destruidos se restauran como si nada hubiera pasado. Habemos comida. Y claro, también habemos Los privilegios del protagonista. ¿Cómo te explicas tú que de la nada hace todo esto se saca poderes de las nalgas? Ese milagro provocaría tanta alegría que los aldeanos organizaron una improvisada fiesta de calabazas. Ahí sí le explicaría que la criatura no era un monstruo cualquiera, sino una bestia divina. Gore, confundida, preguntaría por qué no se lo decía a Toto y la pequeña contesta que quería que lo descubriera por sí mismo. En eso el héroe regresaría con bebidas, disculpándose por sentirse inútil, pero Ciel lo sorprende diciéndole que no había nada de malo en eso, que justamente por esa inseguridad estaba en camino a convertirse en un verdadero héroe, igual que el Hércules. Ante eso Toto agradecería conmovido, prometiendo no volver a desmayarse. No prometas cosas que no podrás cumplir. Y claro, las tres presionarían sus mamelucos contra él para probar su voluntad, y como era de esperarse, cae redondo. Con lo que con esta escena bien antojable, da por terminada la primera y única temporada de Kisetsu Yusha Tuasan Hime. 15,000 quesos si quieres que te traiga un próximo jueves de chamanería, que veo que ya no están viendo estos videos. Así que depende de ustedes, capibaras, que hay un próximo jueves de chamanería. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Sígueme en Instagram, que ya me descargué en Instagram, no seas malo. Por cada 10 capibaras que me sigan por allá le alimento un Giuseppe. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Un saludito a todos los miembros de este sensual canal y una mención especial a Josué Berrondo, Guerreros Gamers, Joel Pereira, Mauro Fernández, Simón Campos, José Vázquez, Agustín Molina, Jerez Abanco Murno, Cristian Sánchez, Lucky Kill, Agustín Salazar, Apocalypse, Elías, Gauna Gustavo, Enamo DLP, Rey FF, Centurión 10B, Miguel Rush Lyrics, Uri Centurión, Diego Sosa y Acelerato, que son los verdaderos protas de este canal. Y no podemos olvidar a los Reyes Demonios, Luis Corre y Charlie Cuervo, unos capos. Sin más, cuídate mucho y recuerda, toma agüita. ¡Suscríbete!